Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos nuestra edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que en el área binacional colombo-venezolana y en Aruba se enlazan para llevarles a ustedes la información en señal abierta, pero también nuestros contactos, nuestras relaciones que nos permiten amplificar nuestra señal también a través de los canales digitales de Twitter, en Facebook, en Instagram, que bajo el nombre Siempre Venezuela Radio están siempre disponibles para usted. También está nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, y nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Con todo este dispositivo nos disponemos a llevarle la información gracias a nuestro equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, está Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestros equipos de operadores y también nuestros representantes que nos permiten en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo llevarles a ustedes la mejor información, todos bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Iniciamos nuestro comentario de hoy y les cuento algo, no muy buena noticia, no es una buena noticia. Para el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación en Venezuela ya está fuera de control. El organismo registró que la tasa de inflación de enero se situó en 39,4%, en tanto que la tasa anualizada, es decir, enero del 2021 a enero del 2022, fue de 440%. Estas cifras, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, sugieren que la economía venezolana entró en una fase fuerte de aceleración de la inflación como expresión de la inestabilidad macroeconómica que se ha venido observando, especialmente desde que el gobierno de facto no pudo seguir sosteniendo la estabilidad del tipo de cambio que aplicó hasta agosto del 2022. Como consecuencia de los mayores niveles de inflación, los salarios del sector público se han pulverizado, según señala. El observatorio destacó que en este contexto la tasa de cambio, tanto paralela como oficial, ha mostrado una tendencia al alza que se retroalimenta con las expectativas de devaluación e inflación que se generan ante la falta de un programa económico que propenda la estabilidad y el crecimiento. La economía, señalan, está desanclada y sin un referente claro. Y esto es lo que se viene alertando desde hace algún tiempo y ante lo cual el gobierno de facto no tiene ningún tipo de respuesta. Y se encuentra atrapado en un dilema de atender los compromisos reales de los venezolanos o seguir financiando y dándole recursos a terceros países, comprando armamento, comprando chatarra y adquiriendo compromisos de nivel de endeudamiento público internacional de altísimo nivel. Además de estar exportando ilegalmente productos de minerales de Venezuela a otros mercados y haciendo intermediación financiera que obviamente encarece los costos y permite la corrupción. Estas son las circunstancias y los resultados de una política económica totalmente fracasada y de un Banco Central que merece tener responsabilidad administrativa, civil y penal ante cualquier tribunal de la República por haber generado también y contribuido también por su inacción a esta situación que actualmente vive Venezuela. Bueno, fíjense ustedes, solamente en el sector construcción se han perdido 1 millón de empleos. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madueri Mijares, confirmó que en este sector solo creció 2% en el 2022 en las áreas de salud y comercio. Sé que tardará mucho, afirma, pero con el crecimiento petrolero habrá demanda de servicio y de construcción en los centros de explotación.
El ingeniero advirtió que se han perdido más de 1 millón de empleos en el sector. También resaltó que se están impulsando muchas políticas para reactivar el empleo, insistiendo que la construcción es transversal a todos los sectores de la economía. Estamos incentivando cambios en la política pública, especialmente en el tema de la vivienda. Recalcó que Sidor está al 7% de su capacidad instalada y las cementeras del país a un 10%. Y si estas cifras son ciertas, así como lo afirma el presidente de la Cámara de la Construcción en Venezuela, Enrique Madueri, la economía no puede progresar, no puede desarrollarse con una capacidad operativa del 7% en Sidor y una capacidad operativa en las cementeras del 10%, quiere decir que no se está construyendo prácticamente nada en Venezuela. Y de allí el hecho que más de 1 millón de trabajadores hayan perdido su empleo en este importantísimo sector de la economía nacional. Son cosas que realmente impresionan. Bueno, el Partido 20 Venezuela hace una propuesta política, una oferta política al país de cara al proceso de primaria y los próximos procesos en Venezuela. Vamos a ver. Venezuela será una república liberal democrática, moderna y próspera, que estará a la vanguardia en la defensa de la libertad en la región y será un modelo a seguir. Esa es nuestra visión compartida. Sabemos que es un sueño realizable y sabemos cómo lograrlo. Una Venezuela tierra de gracia. Con un gobierno al servicio del ciudadano, avanzaremos del colectivismo a la libertad, del estatismo a la subsidiariedad, del centralismo al federalismo, del rentismo al libre mercado, del proteccionismo a la competencia, del clientelismo a la solidaridad, de la impunidad a la justicia, de la corrupción a la transparencia y de la complicidad a la responsabilidad. Nuestra fórmula tiene 3 elementos: libre desarrollo de los individuos, Estado al servicio del ciudadano y economía de libre mercado. En libertad con responsabilidad, valorando la meritocracia, la ciudadanía, la innovación y la rendición de cuentas, se desarrollarán los ámbitos de prosperidad ciudadana, innovación, conocimiento y tecnología, desarrollo institucional, infraestructura y servicios, seguridad y defensa, economía y finanzas, energía y minería, comercio internacional y sostenibilidad y ambiente. Y a partir de allí, estamos generando nuestras propuestas en temas como educación, salud, trabajo, seguridad, justicia, electricidad, economía, hidrocarburos, agroproducción, turismo, ambiente y muchos otros más. Nuestra visión se está construyendo desde lo local hasta lo nacional. La nuestra es una propuesta federal. Contamos con más de 40 equipos de expertos que, junto con los aportes de los ciudadanos de cada estado y municipio, están conformando las bases para la elaboración de los programas de gobierno que ofreceremos a los electores y por los que rendiremos cuentas a la ciudadanía. Venezuela Tierra de Gracia será una ruptura histórica con un modelo de controles y de súbditos para transformarnos en una república de ciudadanos libres. ¡Vente, Venezuela! Con tu participación lo haremos posible. Bueno, es la visión del Partido 20 Venezuela, una propuesta que suena innovadora y de cambio. Vamos a escuchar ahora a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago con las informaciones del día de hoy. Gracias por el paso a los estudios en este momento, iniciando el recorrido informativo en la costa oriental del lago. Vamos a hablar un poco sobre el planteamiento de los campos petroleros de Lagunillas. En total abandono se encuentran por parte de la industria petrolera y una de las posiciones a las cuales mantienen zozobro y preocupado a los habitantes de los campos petroleros es la quema de basura, inclusive que se está llevando a cabo a diario en estos campos.
campos de la industria. A pesar de que se llevó a cabo la visita del presidente de PDVSA, no se ha visto ningún cambio ni ninguna nueva estructura en lo que ha sido el planteamiento de los mismos trabajadores. Es importante destacar que los mismos habitantes de los campos petroleros han tenido que tomar por medidas propias la limpieza de la maleza y sobre todo apaciguar un poco lo que es la presencia de roedores como culebras en las diferentes casas de estos campos petroleros. En la situación del agua, inclusive es importante destacar que ahora el agua en los campos del municipio de Lagunillas, en la costa oriental del lago, llega cada 6 días, no como llegaba antes que a diario se suministraba el vital líquido. Lamentándolo mucho, ha llegado una situación que, a pesar de que los mismos trabajadores activos también plantean su malestar de lo que se está viviendo en los campos petroleros, esta es una realidad que se encuentra a la vista de todos. En total abandono, vialidad, lamentándolo mucho, totalmente deteriorada, y también calles con acumulación de aguas negras. En los próximos días estaremos haciendo un trabajo completo sobre la situación de los campos petroleros. Es importante destacar que la misma comunidad ha tratado de conversar hasta con las autoridades competentes para conocer sobre los campos petroleros y no han obtenido ninguna respuesta, ni siquiera de los entes involucrados en el municipio. Hoy queremos destacar que por parte del ente municipal de la alcaldía enviaron un camión de basura a la cual se estará proyectando en los próximos días para paliar un poco sobre esta situación. Este es el reporte que tenemos en el día de hoy. También quiero resaltar que durante los próximos días, para el día jueves, se tiene previsto una masiva concentración de los docentes ante el planteamiento que ha hecho el señor de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, a la cual está incentivando a los miembros del PSUV a tomar los salones de clase ante la situación de clamor que piden los docentes por el aumento de su salario, un salario digno a los maestros de este país, Venezuela. Este es el reporte que tenemos hasta estos momentos para todos ustedes desde la costa oriental del lago, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información, iniciando el segundo bloque del programa en la tarde de hoy. Bueno, el movimiento estudiantil va a marchar el próximo 12 de febrero, el Día de la Juventud. Van a estar los jóvenes venezolanos manifestándose también en la calle y son representantes de diversas organizaciones. Vimos una rueda de prensa en donde estaban dirigentes juveniles de varias organizaciones políticas en Venezuela y señalaron que ese 12 de febrero, Día de la Juventud, van a marchar desde la Plaza Brión de Chacaíto hasta la sede del Consejo Nacional Electoral, ubicada en Plaza Venezuela. ¿Por qué van a marchar los jóvenes? Además de apoyar las protestas nacionales de los trabajadores, los jóvenes van a exigir al CNE la reactivación de los puntos de registro electoral en todo el país. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que hay más de 1 millón de jóvenes venezolanos que no están en el registro electoral permanente, que no tienen la facilidad de participar en algún proceso electoral a pesar de que ya tienen la edad cumplida. Y también que no encuentran dentro del CNE la posibilidad de realizar ese proceso de inscripción en el registro electoral permanente. Se considera necesario esto para poder garantizar en parte un proceso de elecciones en el 2024 totalmente transparente y limpio. El REP tiene que abrirse con todas sus fuerzas y en todas sus áreas. Y consideran los jóvenes que se está violando su derecho a la participación cuando se mantiene una política de muy bajo perfil y poca información por parte del CNE en relación a este tema tan importante y tan vital como es la inscripción en el registro electoral permanente. Por otra parte, Juan Pablo García señala, urge la renovación del liderazgo opositor. Considera que después de la destrucción que ha vivido el país, la persecución a los empresarios, la estrategia de control social
y la situación que ha pasado con la educación venezolana, en donde incluso se han desvalijado universidades, se han incendiado bibliotecas en diversos puntos del país, es necesario enfrentar al gobierno, pero con una unidad y con una oposición totalmente diferente. Para el redactor de esta información, Juan Pablo García, es necesario enfrentar el plan de liquidar la educación, porque el gobierno piensa que esto va a facilitar la destrucción del país y en consecuencia mantenerse eternamente en el poder. A ellos lo único que les interesa es seguir cometiendo sus aberraciones en el país y en el continente, pero no podrán porque hoy los educadores, los gremios, los empleados, los trabajadores del sector y de la sociedad civil están en la calle reclamando sus derechos. Lo hemos visto durante y después del 23 de enero del 2023, en donde las calles están llenas. Ahora bien, tenemos que entender que la dirigencia opositora no ha estado a la altura de las gravísimas circunstancias que vivimos. Esta dirigencia fracasó en años de vigencia de la tiranía criminal, en el poder, y es necesario la renovación. Solo una vez legitimado ese nuevo liderazgo, producto de una verdadera elección en la que se ejecutarán las estrategias necesarias, afirma, no tengo duda que se pondrá fin a la abominable tiranía en Venezuela. Lo señala Juan Pablo García a través de sus redes de comunicación. Vamos a escuchar, precisamente, hablando del tema de primarias, cómo se organizan las primarias en Venezuela. Esto lo explica el equipo de defensores de la democracia. ¿Cómo es el proceso para realizar unas elecciones primarias? 1. Los miembros de la plataforma unitaria discuten y aprueban un reglamento para las elecciones primarias. 2. La plataforma unitaria nombra una comisión nacional de primaria que elige quién va a dar el soporte operativo para el proceso. 3. Definen el número de centros y mesas que se activarán en el extranjero y en Venezuela, y si serán manuales, automatizadas o mixtas. Con todo esto definido, la sociedad empieza a prepararse para participar, porque como dijo Abraham Lincoln, el voto es más fuerte que una bala. Bueno, la propuesta de los defensores para la democracia, siendo cómo se organiza este proceso y cuáles son los pasos que se debe dar. Es importante que usted tome la decisión de participar, porque así se va a elegir el representante de su preferencia ante las próximas elecciones del 2024. Escuchemos a María García, nuestra corresponsal en Maracaibo, con su reporte del día de hoy. Desde Maracaibo, Estado Zulia, a esta hora tenemos información para Siempre Venezuela del presidente de la Comisión del Poder Popular para el Control, Administración y Servicios Públicos del Consejo Legislativo del Estado Zulia, José Javier Barbosa, en cuanto a la crisis hídrica que se ha generado en nuestra entidad. El legislador Barbosa manifestó que el 84,1.6% de los zulianos padecen de la crisis de agua potable. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Distintas comunidades en una componente entre funcionarios de hidrolagos, conjuntamente con algunos, porque no voy a satanizar a todos los camiones internas, algunos camiones internas tienen el negocio y la mafia del agua, donde cierran tuberías, donde cierran las llaves madres en las distintas comunidades para que ellos puedan acceder a la venta del agua potable. Pero allí vamos a hacer un censo también desde esta comisión, conjuntamente con los municipios, vamos a plantear el censo de los camiones internos, porque esos camiones internos también están cayendo en una problemática que esos camiones los utilizan para achicar pozos e incluso luego los van a cargar de agua potable. Entonces el agua que estamos consumiendo los zulianos es insalubre, no tiene ninguna control sanitario. Ya hemos hablado incluso con Control Sanitario de la Secretaría de Salud, donde vamos a iniciar nuevamente a certificar los camiones de agua potable que puedan circular
en los municipios, haciéndole el estudio respectivo. Incluso también vamos a en enlace con el Centro de Investigación del Agua de la Universidad. ¿Cuáles son las propuestas que llevará algo al gobierno nacional para mejorar el servicio del agua? Bueno, mira, hemos construido distintas propuestas. Incluso del Congreso Regional del Agua van a salir propuestas claras ante la solución. Sabemos que la problemática del agua, y tenemos que decirlo responsablemente, no se soluciona en unos meses ni en unos días. La problemática del agua es algo a largo plazo, pero debemos iniciar desde ya lo que va a ser el plan para buscar la solución real a la problemática del agua. En ese congreso vamos a definir las propuestas claras, pero por supuesto, en este primer llamado al gobierno nacional va a ser que intervenga ante la crisis del agua que estamos viviendo en la región zuliana. Escucharon partes de las declaraciones del diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, José Javier Barbosa, y con ellas retornamos a los estudios de Siempre Venezuela desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. María García, CNP 7461. Bueno, fue María García con su reporte desde el estado Zulia. El economista José Guerra viene alertando sobre el nuevo escenario de hiperinflación que se está preparando en el país. Sobre esto vamos a hablar en el próximo segmento con Carlos Uzcategui el Miura. Así que estén preparados para eso. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos la segunda hora del programa en la tarde de hoy, saludando a toda nuestra audiencia que ya nos viene acompañando y aquellos que apenas se están incorporando en este momento. Pero, como siempre, lo hacemos en la edición vespertina. A esta hora tenemos a Carlos Uzcategui el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos cordiales a Alan Ernesto Peralta y, por supuesto, a la audiencia del programa. Una feliz tarde para todos. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, yo estoy contento y te voy a decir por qué estoy contento. Estoy contento porque hay que hablar de las buenas noticias. Nosotros, lamentablemente, pues estamos con Venezuela y Venezuela son pocas las buenas noticias que genera. Pero hay una buena noticia de un venezolano que está destacando en el mundo y en el mundo musical. El director de orquesta Gustavo Dudamel. Dudamel siempre ha sido buena noticia para Venezuela. Un hijo predilecto del sistema de orquesta sinfónica juvenil y sobre todo un hombre que se ha forjado en el ambiente musical y está formando su propio nombre al lado de los grandes músicos, no solamente en la dirección de orquesta, sino también por su jovialidad, su carácter, la manera como dirige las orquestas y sobre todo ese calor humano que le imprime a la música de cámara, la música clásica, que suena muy bien cuando Dudamel dirige una orquesta. Bueno, Carlos, yo no sé si lo sabías, pero Dudamel es el actual director de la Filarmónica de Los Ángeles. Él es el actual director de la Filarmónica de Los Ángeles. Y bueno, y también cumple compromiso con otras orquestas sinfónicas del mundo, por lo cual se la pasa constantemente viajando. Pero hoy una noticia dada por la Filarmónica de Nueva York pone a Dudamel en las alturas. Si estaba en las alturas, ahora está en el Everest de la música. Pero si está en Nueva York, está en los rascacielos. Claro, es que esa es la noticia. A partir del año 2026 pasa a dirigir la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Una orquesta, palabras mayores, ¿verdad, Carlos? Demasiadas palabras, porque fíjate que Dudamel ha sido invitado hasta la Filarmónica Real de Londres, que es la filarmónica más imponente y más grande a nivel mundial. También ha estado en las operetas de Wehrmacht, en Zurich, en Alemania, y ahora con este rango de filarmónica en Nueva York es mucho lo que hay que hablar. Bueno, te cuento lo siguiente, tan extraordinario es el cambio. Primero porque cambia de costa en los Estados Unidos, pasa de la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos. Hace un giro total del país desde Los Ángeles hasta Nueva York. Totalmente. Pero resulta que la Filarmónica de Nueva York en algunas oportunidades fue dirigida por Mahler
y Bernstein, que son nombres eternos en la música, en la dirección orquestal clásica en el mundo. O sea que nada más y nada menos que un venezolano, hijo del sistema de orquesta sinfónica juvenil, va a poner su nombre. Eso se lo tiene que ganar él, si a la altura o por lo menos en las cercanías de Bernstein y de Mahler, directores que fueron en algún momento directores de la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Yo estoy muy contento por eso. Gente dice, no, pero es que lo que pasa es que este señor Dudamel es chavista. No, pues perdóname, yo a Dudamel yo lo he visto dirigiendo la Orquesta Sinfónica Juvenil Venezuela. Eso es algo único. Claro, eso no se nos debe olvidar, o se nos debe olvidar, Carlos. Jamás. Primero, la música es un nivel mundial. La música no tiene frontera. Y Dudamel hizo de esta orquesta juvenil musical un arte a nivel mundial, Alan, porque los llevó a todas partes del mundo con el tricolor. Esto, él no es absolutamente ningún político, y él lo ha indicado en muchas oportunidades. Fíjate que tiene a su estrella en Hollywood, ha paseado en diferentes partes, en Los Ángeles, en toda la costa este, oeste y sur de los Estados Unidos. ¿Qué más le puede pedir un director de orquesta de esta talla? Porque este hombre tiene una talla, como lo dijiste, va para Nueva York, sobrepasó el rascacielos y ya queda en la antología musical de todas partes. O sea, ¿tú te imaginas a la Orquesta Sinfónica de Nueva York tocando un repertorio venezolano? Y lo hace porque él tiene los arreglos, Alan. Él tiene los arreglos. Sí, y te cuento que no sé por qué me acaba de venir a la memoria a Teresa Carreño, que también fue otra venezolana que controló, dominó, mandó mientras estuvo viva en Nueva York. Fue representante musical de Venezuela en Nueva York. Me acordé ahora de Teresa Carreño y me da mucho orgullo que un venezolano esté en ese nivel. No hablemos siempre de noticias malas, hablemos también de noticias buenas de los venezolanos en el mundo. Ahora sí vamos a hablar de las malas, Carlos. Es inevitable esta situación. Bueno, estamos a un pelín de la hiperinflación. Esto lo ha detectado el Observatorio Venezolano de Finanzas. Tú vienes hablando de eso desde hace varias semanas, del tema de la hiperinflación. ¿Qué sientes hoy cuando el Observatorio Venezolano de Finanzas te da la razón, Carlos Uzcategui? Bueno, Alan, no es que me dé la razón, ¿no? Porque tanto tú y yo hemos versado este tema en varias oportunidades, ¿no? Sino que me preocupa la situación real, comercial, productiva en Venezuela. ¿El por qué, Alan? Porque sencillamente de haber esta hiperinflación, ya con esto es un punto pero muy delicado. ¿Qué pasaría con las compras en el país? ¿Cómo llegaría actualmente el salario mínimo en el país? Que hasta el momento, Alan, audiencia, nadie ha hablado nada. El gobierno está sordo, mudo y ciego totalmente para poder reabrir este compás de una espera que la tienen los trabajadores de Venezuela. Alan, y el temor que yo tengo es de una hiperinflación, sobre todo para el nivel de la extrema pobreza que está el venezolano en su trabajo. ¿Qué pasaría? ¿Llegaría el salario a menos de $4, Alan? Bueno, no lo dijo Carlos Uzcategui, no lo dijo Ana Peralta, lo dijo José Guerra. Vamos a escuchar las palabras de José Guerra en relación a este tema. Les habla José Guerra para informarle que la inflación está fuera de control. Según las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas del mes de enero del año 2023, la tasa mensual alcanzó a 39,4% y la tasa de 12 meses, la anualizada, 404%. Esto coloca a Venezuela ante el peligro cierto de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central. O sea, la economía está fuera de control. Y lo peor, que en este contexto no hay quien dirija la política económica. Nadie sabe quién es el presidente del Banco Central, si lo quitaron, lo dejaron. Nadie sabe quién es el ministro de Finanzas.
Es decir, no hay ningún referente que le ponga orden al desconcierto que hay en materia económica en Venezuela, y esto es caldo de cultivo para que siga la inestabilidad económica y con ella el deterioro creciente de los salarios y el poder de compra y la ruina de los trabajadores. Antes los presidentes del Banco Central de Venezuela inspiraban respeto y confianza. Yo me acuerdo que el muy criticado Pedro Tinoco, cuando fue presidente del Banco Central de Venezuela, sus intervenciones eran de carácter. O sea, vamos a controlar la inflación. En ese momento, la gente decía, está desbocada la inflación, 3%, 4%, qué terrible. Eso es ¿Qué cierto. diría la gente, esa misma gente hoy día, con esta inflación, todavía no es hiperinflación, de 37% en un mes, de 50% en el mes de diciembre, porque vamos a hablar solamente del rubro alimentos. 39% se incrementó el precio de los alimentos en enero, 50% se incrementó en diciembre, o sea que en 2 meses va más de 80% de inflación, nada más en el rubro de los alimentos, que es el rubro esencial para los venezolanos. Los venezolanos pueden resolverse con el tema de la vivienda, con el tema de las actividades de divertimento, con el tema de transporte, pero con el tema tan sensible de alimentos, mire, esto tumba a cualquier gobierno. 80% en 2 meses. Bueno, es una barbaridad. Ahora fíjate, Alan, tuviste el video donde está hablando el amigo sobre en el aeropuerto de Maiquetía, cuando se estaban comiendo esas 3 arepitas, 2 jugos y una Coca-Cola. Hay un vaso con agua. Sí, que se fueron, ¿cuánto fue? $80, $90. $80. ¿Tú sabes lo que son $80 actualmente para un trabajador en Venezuela? Mira, con $80 yo como en Estados Unidos, en Miami, hay una cadena de restaurantes que es que coma lo que quieras. Tú te puedes hartar lo que quieras allí de marisquería, hasta caviar puedo comer si quiero. Pero $80, o sea, es increíble lo que se ve en Venezuela, ¿no? Claro, Alan, y fíjate que eso desboca cualquier situación económica de cualquier persona, porque ya en Venezuela no existe lo que se llamó una vez la clase media alta y la clase rica. Ahorita ahí son los enchufados con clase alta muy alta. ¿Y cómo pudiese una persona viajar y poderse comer, aunque sea medio pan, así sea con mortadela de mercado? Es difícil, Alan. Claro, es difícil la situación, pero están reapareciendo las ánimas, están reapareciendo los espantos del PSUV, así, ¡wow! Sí, señor. Y reapareció Iris Varela. Sí, señor. Que por cierto, allá en el Táchira le decían Marginal del Torbe, por la avenida, ¿no? Sí, señor. Que la iban a nombrar. Pero bueno, más allá de eso. Y de paso viene de Copey, ¿oíste? Pero bueno, pero lo anecdótico de todo esto es que sale Iris Varela en unas declaraciones diciendo textualmente a un medio de comunicación: nosotros no generamos la crisis, pero debemos resolverla. Lo que me plantea una duda existencial. Ahora yo me digo, ¿quién mandó en Venezuela durante estos 23 años? ¿Habrá sido una imaginación mía? ¿Habrá sido que yo estaba en una realidad paralela? ¿Habrá sido que estoy trasplantado de otro planeta y me confundí, no supe quién mandó en Venezuela, quién ha venido mandando en 23 años? O sea, para Iris Varela ellos no son los responsables de la crisis económica. Ellos tienen el deber de solucionarla porque ellos son muy responsables, según Iris Varela. Y el tema claro es que la pregunta filosófica es: ¿quién manda en Venezuela desde hace 23 años? Bueno, fíjate que yo cuando vi la entrada de Iris Varela, hace poco de una semana habíamos conversado ese tema, que son pocos
los personeros del gobierno de Chávez, hoy de Maduro, que han vuelto a salir en los medios de comunicación, porque ellos no salen absolutamente para nada. Es decir, como lo dijiste tú, están saliendo las ánimas de Tapahuire o las ánimas solas del país dentro del PSUV, si es que ellos todavía tienen algún como dato en ese punto, porque yo veo que eh, eh, los no está, y salió como el muerto en ánima. Sí, estas declaraciones son infelices, por decirlo menos. Total. O sea, ellos han manejado la política económica, han tenido el control absoluto del país, han diluido el poder legislativo en Venezuela, han acabado con el equilibrio de poderes, han mandado y han hecho y han deshecho y han comprometido el país con una deuda externa que no tenemos ni idea de cuánto es. Eso es increíble. Y entonces ahora resulta que ellos no son los responsables, ellos no. No, ellos son los salvadores de la patria. Ajá. Así es la cosa, Carlos. Definitivamente, no, yo no me sorprendería tanto con esta noticia, la de Iris Varela, si no fuera porque llegó otra noticia, que es peor, o sea, que es una cosa de verdad tan irracional que uno dice, Mandela ganó el premio Nobel. Sharon, por supuesto, ya me imagino el clima, que eso es la locura del emperador. Sharon ganó el premio Nobel por la paz. El mismo... La Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta ganó el premio Nobel de la Paz. Otro que se ganó el premio de la Paz fue el presidente de los Estados Unidos, Obama, que ese sí fue un premio Nobel extraño. Bueno, pero Juan Manuel Santos también se la ganó. Exacto. De todo hay en esta botica del Señor. Claro, pero de aquí a que tú me compares esos personajes con Alex Saab, es increíble. Esto es fin de mundo, esto es... Estaría la abuela. Yo te imagino si estabas almorzando cuando viste esa noticia. Creo que los espaguetis se te fumaron. Sí, y resulta que en esos enlaces extraños que tiene el mundo, pero que se puede justificar a través del poder del billete verde, una organización tunecina promueve a Alex Saab para el Premio Nobel de la Paz. Escuchemos la declaración de la representante de esta organización para tratar de entender los méritos de Saab para el Premio Nobel. En primer lugar, yo como vicepresidenta de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, tomé la iniciativa para presentar la candidatura del señor Alex Saab al Premio Nobel. Sabemos que la organización a la que pertenezco desde hace años ganó el Premio Nobel de la Paz por razones conocidas por muchos, y hay quienes lo ignoran, pero buscamos la paz en el mundo y buscamos la paz a través del diálogo permanente porque consideramos que la solución a los problemas se logra a través del diálogo y no a través de la escalada. Por consiguiente, aquellos que ganaron el Premio Nobel de la Paz y siendo totalmente objetivos, consideran que es normal presentar su nombre. Intentó mantener la paz social en su país, arriesgando su vida, como lo habíamos mencionado, para conseguir medicina y alimentos. Por eso es defensor de la paz en el mundo y no ha hecho más que eso. Alex quiso garantizar la paz social, al menos en su país, y esta es una virtud que se... Esto es increíble. Esto es increíble. Esta señora que la estamos conociendo, lamentablemente no en las mejores circunstancias, propone al Premio Nobel de la Paz a un señor que está siendo juzgado en los Estados Unidos por delitos de corrupción. A un señor que, no se nos olvide, presentó ante el tribunal pruebas falsas para tratar de justificar su nacionalidad venezolana y encima el cargo de diplomático que supuestamente tenía. Y que ahora aparece una investigación del FBI de los Estados Unidos vinculado al tema
de tráfico, contrabando de drogas, según medios norteamericanos. Entonces, estamos hablando de un defensor de la paz. ¿Qué te parece esa mantequilla, Oye, Carlos? pero eso es una falta, Alan, eso es una falta de criterio muy, pero muy profesional, muy de ética. Todos sabemos lo que ha hecho el barranquillero Alex Saab, testaferro del régimen de Nicolás Maduro, tanto personal, que hoy día está juzgado en los Estados Unidos, está en prisión con un delito federal muy grave. Es muy, pero muy titánica esa declaración de este personaje que no sabemos tampoco de dónde salió, de dónde la sacaron, si es una comiquita o es las historias de Shirley Temple, pero verdaderamente creo que esto, no es, esto es una burla. Quisiera saber o ver a la Academia del Premio Nobel en Noruega qué es lo que ellos van a decir con esta situación. Además que eso plantea un problema para Colombia y Venezuela. Te voy a decir por qué, porque Colombia Colombia no sabía si presentarlo como un premio Nobel venezolano o el segundo premio Nobel colombiano. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahí quedaría la duda. Pero, mire, con todo respeto, yo no sé cuánto costó esto. El gobierno está gastando una fortuna en esta publicidad indirecta, porque la tunecina esa, no me vas a decir tú que vino la organización y dijo, revisé 1.500 currículos en el mundo para postular para el premio Nobel y este me parece bueno, el del señor Saab. O sea, ojo que ahí se manejó el billete verde y sobre todo el enlace y la acción política del régimen, que en África parece que está muy bien, pero bueno. Oye, pero yo pensé esa noticia cuando salió en el día de ayer, yo pensé que eran chistes, una chanza, una guachafa. No, pero sí es cierto, es una realidad. Además que la señora va a decir, sí, él se merece el premio Nobel por la paz, por haberle vendido comida podrida al pueblo venezolano, por haberle dado precios, comida con sobreprecios, por haber cobrado contratos que nunca cumplió en la construcción de vivienda, por estar como el pimentón metido en todo guiso, y ya que este es como el pimentón, pues vamos a meterlo también en el premio Nobel, a ver si vuela. Esas reflexiones tan profundas. Hoy viniste corta. Pero es que me dan papaya, Carlos, me dan papaya. Esto es un papayazo. ¿Cómo no va a comentar uno eso? Sí. De verdad que es una falta de respeto. Me perdona la señora tunecina, y hablando ya muy en serio, me parece una falta de respeto por el pueblo venezolano que se ose siquiera a evaluar la posibilidad de postular para el premio Nobel a una persona que ha sido tan nefasta para el país, tan nefasta, que ha vivido de la pobreza, del empobrecimiento de Venezuela, al igual que cualquier otro chulo de Venezuela que postulen al premio Nobel, porque podrían postular a Cristina Kirchner para el premio Nobel también, y igualmente le diríamos chulo, como postularían a Evo Morales, y también es otro chulo, como Correa también, que le fue bien en las elecciones. Por cierto, le fue bien en las elecciones de Ecuador al correísmo, pero también es muy chulo. Sí. Por supuesto. Como dárselo también a Evo Morales o a Díaz Canel. Claro, a Zelaya en Honduras, también otro chulo venezolano, de Venezuela, perdón. Que lo mantuvo Chávez por varios años, ¿viste? Claro, o sea, esa beca que recibía esta gente es de verdad la vergüenza de la izquierda latinoamericana. Yo saco de eso al Chamo Boric, que ha sido frontal con su posición. A pesar de que está en una ideología que yo no comparto, obviamente, por razones más que explicadas, pero por lo menos el tipo se gana el respeto porque es recto en su posición. Pero este chulerismo de la izquierda latinoamericana con Venezuela
es más grave todavía en este momento que siguen chuleándose al país de una manera tan vergonzosa y abyecta. De verdad que sí. Hay otro tema, Carlos, que te cuento. Los sustitutos de Pedro Carreño. Pedro Carreño ha dicho que los dirigentes del PSUV y los jóvenes del PSUV vayan a dar clases en las escuelas. Yo analizando esto, le tengo algunas propuestas al régimen para que haga el currículum bolivariano. Por ejemplo, en la materia de biología, la materia principal, el área principal es cómo acabar con la principal reserva ecológica del mundo, el Amazonas venezolano. Totalmente. Claro. En materia de legislación, cómo reformar las leyes y volverlas plastilina para el tema, para la violación sistemática de los derechos humanos. Eso sería otra materia interesante. Una tercera materia que pudiéramos tener en este ambiente es economía. Cómo quebrar al país más rico de América Latina. Y no sentir vergüenza. Esa es la ética. Esto sería el área de ética. Ellos no conocen esa palabra ética, criterio, honestidad, humildad. No creen nada. ¿Te acuerdas cuando a Pedro Carreño le han sacado el Rolex, los trajes, los zapatos Louis Vuitton, etcétera, etcétera? Sí, no, ¿qué es lo que prodiga él? La realidad. Y yo le conozco una de las casas a Pedro Carreño, ahí muy cercano a Caracas, toda hecha con mármol y hecha y los trabajadores eran, en ese momento, los jóvenes jóvenes reclutas militares que los ponían a trabajarle gratuitamente a Pedro Carreño para dejarle la casa llena de mármol, porque él parece que sus pies son muy debilitos y se irritan cuando pisan otra cosa que no sea la losa de mármol. Pero bueno, esas son algunas de las materias que a mí se me ocurre que pudieran dar estos representantes del chavismo en Venezuela, ¿no? Y la materia de administración de recursos, que sería otro también muy interesante, a ver cómo lo explican. Oye, Alan, eso hoy me ha hecho reír. Hoy viniste con la lengua viperina, pero ¿dónde queda el millón de trabajadores de la construcción, Alan, que actualmente están fuera del país? La gran mayoría está fuera del país. Claro, pero es que no se iban a quedar en Venezuela mamandini. O sea, el sector construcción es el sector que mueve la economía en un país. Cuando tú ves los indicadores de construcción en alza, tú dices la economía está en bonanza. Pero cuando ves que apenas Sidor está produciendo al 7% de su capacidad y ves que las cementeras están produciendo al 10% de su capacidad, obviamente el sector construcción en Venezuela está liquidado, hermano. Liquidado. A pesar de que digan, ¿no? Totalmente, y tenía un crecimiento alto. Sí, a pesar de que digan, no, creció 4%, 5% el año pasado, eso es insignificante con los niveles de desarrollo del sector construcción en Venezuela. Carlos, se nos acabó el tiempo. Yo no sé por qué usted ha hablado mucho, Carlos, hoy. Eso no. Oye, Alan, pero hoy viniste cortando rabo y oreja. Está como decía mi abuelito, vino belicoso. Bueno, el currículo bolivariano. Hasta mañana, le digo gracias a todos, como siempre a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, el currículo bolivariano se lo enviamos al que quiera. Las 5 materias que se me ocurren, y si usted quiere aportar alguna materia más, pues obviamente pues lo puede hacer. Sociología, en la materia de te organización faltó de una. Te faltó una. ¿Cuál, Carlos? La de jalabolas. Ah, no, pero es que eso es ya en nivel maestría. Eso no es nivel escolar, Carlos. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento. Y hasta mañana. Con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Tarek William Saab, fiscal general de Nicolás Maduro, viajará a Cuba para fortalecer la cooperación entre su despacho y los organismos judiciales de la isla y participar en las actividades culturales, informó el Ministerio Público.
Saab tendrá un encuentro con medios nacionales e internacionales acreditados en La Habana el 9 de febrero, es decir, pasado mañana. También se reunirá con el escritor cubano Abel Prieto en la Casa de las Américas, informó el organismo en un comunicado. Escuchen esto y no se vayan a reír. El 10 de febrero, el viernes, ofrecerá una conferencia en la Universidad de La Habana sobre la historia de los derechos humanos en Venezuela y el mundo, que seguramente será una conferencia al cual le quitará el capítulo ese bien gordito y que los tiene contra la pared en la Corte Penal Internacional sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, expediente Venezuela 1, que está actualmente en manos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Seguramente ese no será un tema tratado. También participará como ponente en el primer encuentro de publicaciones teóricas de partidos y movimientos de izquierda denominado Fidel y la Solidaridad Internacional. Cuba se ha convertido en el principal proveedor de crudo a la isla desde el año 2000, eso mediante el convenio que le otorga precios preferenciales. La delegación del fiscal general de la Nación pues tendrá bastante actividad durante estos días en La Habana, según lo señala, repito, un comunicado de la Fiscalía de la República, la Fiscalía General de Venezuela, o como mejor hay que decirle, la Fiscalía Ilegítima. El señor Saab va a hacer turismo. Básicamente eso es lo que va a hacer Tarek William Saab, que por cierto no ha respondido nada sobre las masacres ocurridas en la zona de la frontera binacional colombo-venezolana y de la cual se acusa a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y agentes de policía, quienes asesinaron, entre otros, a los integrantes completos de una familia. Por cierto, de eso no se ha investigado absolutamente nada. Ya que tocamos el tema de los derechos humanos, hay que señalarles que 90 organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela han publicado una comunicación en donde señalan su visión sobre los resultados de la reunión con el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el alto comisionado Volker Turk. Ahora bien, se señala que la reunión tuvo 3 puntos o grandes bloques. El primero, las restricciones del espacio cívico de las personas defensoras de derechos humanos, el sistema de justicia, detenciones arbitrarias, derechos económicos, sociales y culturales, pueblos y comunidades indígenas, mujeres, comunidad LGTBIQ+, la actuación de las Naciones Unidas en el país y otros órganos del sistema de protección de las Naciones Unidas. Afirma Andrea Santa Cruz de Civilis que la reunión se realizó y se desarrolló en términos cordiales. El trabajo del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, opina, requiere alzar la voz de manera pública y al más alto nivel cada vez que se requiera, por lo que esperamos que todos nuestros requisitos sean debidamente atendidos. Calixto Ávila, consultor de derechos humanos y representante de Provea en Europa, exaltó que lo esperado durante el mandato de Turk es que, entre otras cosas, realmente se fortalezcan los contenidos de los informes verbales y escritos que debe presentar el mandato del Consejo de Derechos Humanos por claridad del trabajo de la misión de determinación de hechos. Bajo la administración de Bachelet, indica el comunicado, e indica también Ávila, como sociedad civil nos corresponde seguir apoyando su trabajo y le exigimos que cumpla con su mandato según el derecho universal. Actores internacionales de la situación de derechos humanos en Venezuela afirmaron que este alto comisionado de las Naciones Unidas no puede quedarse callado. El informe oral que debe presentar pronto debe expresar una posición más fuerte frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, violaciones que están ocurriendo, que no implica que no las reconozca, porque en efecto lo ha hecho, pero sí que sea capaz de denunciarlo y de exigir la corrección de las mismas y la adopción de recomendaciones que surjan de su oficina. La visita de Volker Turk permitió a organizaciones y víctimas mostrar una radiografía de un país devastado, pero una sociedad resiliente que no pierde la esperanza.
el alto comisionado de las Naciones Unidas tiene el compromiso de cumplir sin primar por la permanencia en accionar de forma progresiva y firme para que realmente haya cambios en las prácticas violatorias de derechos humanos y el incumplimiento de los estándares por parte del Estado venezolano. O sea, en conclusión, las organizaciones que firman este documento, que son 90, piden al alto comisionado de las Naciones Unidas elevar el tono, señalar con claridad las violaciones de derechos humanos que se viven en el país y sobre todo ser fuerte y contundente en la exigencia al gobierno de cumplimiento de sus resoluciones y compromisos que hemos visto cómo a Bachelet le incumplieron casi la totalidad de los compromisos firmados y también cómo se le incumplió en el informe de la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cómo se ha incumplido en estas reformas necesarias para garantizar un clima de defensa de derechos humanos en Venezuela que sea óptimo, que garantice realmente estos derechos y que permita fructificar la democracia. Eso en conclusión es lo que piden estos organismos. Mañana aparentemente hay una reunión entre las 17 organizaciones sindicales signatarias de la segunda convención colectiva única y unitaria del Ministerio de Educación con los representantes de este ministerio. Se entiende que estará la ministra Yelice Santaella y otros representantes, pero se aspira que se avance en esta reunión. Por lo menos es lo que aspiran los representantes de las diversas organizaciones, quienes han manifestado su voluntad de dialogar, pero siempre y cuando se dialogue sobre bases reales. No puede seguir el gobierno escondiéndose detrás de la ficción de una bonificación del salario, porque el gobierno lo que pretende es dar un bono de 580 bolívares que sin duda alguna primero no representa un incremento sustancial del salario mínimo. En segundo lugar, no tiene impacto en las prestaciones sociales. Y en tercer lugar, es una promesa. O sea, eso no tiene garantía de cumplimiento por parte del Estado. Sin embargo, a pesar de esta reunión que va a celebrarse mañana con estas organizaciones sindicales, 17 signatarias de la segunda convención colectiva y única y unitaria, siguen planificándose nuevas acciones de protesta por parte de los educadores. La coalición sindical magisterial del Estado Zulia ha convocado para este 9 de febrero, a partir de las 9 de la mañana hora de Venezuela, a una asamblea general en la esquina del antiguo Citibank, en la avenida 5 de Julio con Delicias. Maestros, obreros, personal administrativo de la gobernación del Zulia, madres, padres, representantes y amigos del magisterio están convocados para esta concentración en donde se va a seguir exigiendo salario digno para los educadores venezolanos. Así se siente el ambiente, así está en la calle. Los del magisterio no creen en cuentos de camino y mucho menos en reuniones que al final no concluyen en nada. Con esta información cerramos nuestra edición vespertina de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores que amplifican nuestra señal en diversas partes del mundo, también nuestro equipo de corresponsales y todos bajo la supervisión de su servidor, Alan Peralta. Los invitamos a estar permanentemente en contacto con Siempre Venezuela a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, también nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, y nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Nos despedimos. Hasta mañana. Pasen una feliz noche. Fuerte abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram,
Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.